Hola, buenas tardes. Gracias por sintonizar Radio Jaí 104.3 FM en su programa Niños Valientes y Esforzados. Bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a dar inicio a otro programa más de Niños Valientes y Esforzados. Pero antes vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, maravilloso Dios, por esta tarde maravillosa, Padre. Gracias, Padre, porque nos permites estar, Señor, delante de estos micrófonos, Padre, para impartir tu preciosa palabra, Padre. Señor Dios Todopoderoso, te pido, Señor, que seas tú, Señor, tocando cada corazón, Señor, que sea tu palabra transformando, que sea tu palabra hablando al corazón, Señor de cada radio escucha, mi Dios. Señor, te pido que bendigas, Señor, el tema del día de hoy, Padre, que sea de enseñanza y de edificación para nuestras vidas, Padre. Te doy gracias, mi Dios, por cada niño, Señor, por cada familia representada por cada uno de ellos, Señor. Que seas tú bendiciendo la vida de cada pequeño, Padre. Que seas tú, Señor Dios Todopoderoso, tocando, Señor, las fibras de cada corazón, Padre. Dejo en esta tarde, Señor, este lugar, Señor, en tus manos, Padre, y que tu Espíritu Santo, Señor, sea limpiando mi vida, Señor, mi boca, mis pensamientos, mi corazón, Padre Santo, para estar delante de ti, Padre Santo, y poder, Señor, transmitir, Señor, tu palabra, Padre Santo. Que sea tu Espíritu dándome la gracia y la sabiduría, Padre, para poder exponerlo, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Gracias, bendito Dios. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra lección del día de hoy. Nuestra referencia bíblica del día de hoy para nuestra clase de hoy se encuentra en Jueces capítulo 3, versículo 3 al 17 y Jueces capítulo 16 y versículo del 4 al 30. Nuestro versículo para memorizar se encuentra en Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con fuerzas, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Pues esa es nuestra tarea del día de hoy, de esta semanita, queridos niños. No se olviden de leer su porción bíblica y de aprender su texto bíblico. Y vamos a dar inicio a nuestra lección del día de hoy. Y bueno, nuestra lección del día de hoy se llama La fuerza interior de Sansón. Vamos a ver a este personaje con una fuerza increíble, queridos niños. Y vamos a ver qué podemos aprender de este personaje de la Biblia. Y bueno, nuestro propósito de la lección del día de hoy es enseñar a los pequeños que debemos tener cuidado en quién confiamos, porque habrá personas que intentarán engañarnos, queridos niños, y tienen que estar bien preparados para no aceptar cualquier engaño. Tienen que estar, ¿verdad?, bien listos. Por eso es necesario que aprendan y que escuchen su devocional, queridos niños. ¿Vale? Y también aprenderán que los dones, habilidades y destrezas que tenemos son bendiciones, regalos de Dios para nuestra vida y no los tenemos por nuestras propias fuerzas. Por lo tanto, debemos cuidarlos y no menospreciarlos. ¿Vale? Ese es nuestro propósito de nuestra lección del día de hoy y vamos a ver qué podemos aprender de esta lección, queridos niños. ¿Ok? Bueno, en la clase de hoy hablaremos de cómo Dios usó la vida de Sansón para luchar contra los filisteos, pero también veremos cómo fue engañado por una mujer muy astuta llamada Dalila, que utilizó el secreto de Sansón para que los filisteos lo vencieran.
Y también veremos la misericordia de Dios en él al devolverle su fuerza para destruir a los filisteos. Ahora, escucha con atención la clase, querido niño, querido radio escucha. Y bueno, la historia de Sansón es una de las más conocidas de la Biblia, sobre todo por la demostración de la fuerza sobrehumana que poseía. La madre de Sansón, queridos niños, era estéril, no podía tener bebés. Y la Biblia nos narra que un día un ángel de Jehová se le apareció y le dijo, darás a luz a un hijo y él será nazareo, consagrado a Dios. Por eso su cabello nunca será cortado y la fuerza de Jehová estará con él. Y la fuerza de Jehová estaría con Sansón. Pasó el tiempo, queridos niños, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció y Jehová lo bendijo. Jueces 13:24. Sansón nació y fue dedicado a Jehová por sus padres como un nazareo, tal y como el ángel de Jehová le había dicho tanto a la esposa de Manoah como a Manoah, ¿verdad? Primero se le apareció a su esposa y le dijo el ángel de Jehová, ¿verdad? Que tendría un hijo. Dijo, has vivido sin tener hijos, pero hoy vas a concebir y vas a dar a luz a un hijo y será consagrado a Jehová. No cortará su cabello, no beberá vino, no comerá ciertos alimentos, porque él tenía un propósito que cumplir. Aún no nacía y ya Dios tenía un propósito para Sansón, queridos niños. Pero había instrucciones para Sansón, ¿verdad? Y fueron dichas a mamá. Después mamá fue corriendo a decirle a su esposo lo que había sucedido. Zacarías, Zacarías se quedó, Manoah se quedó pensando en lo que su esposa le había dicho, ¿verdad? Y después también el ángel de Jehová se le aparece a Manoah y le dice lo mismo. Le confirma el ángel de Jehová a Manoah lo que le había dicho a su esposa, ¿verdad? Que iba a tener un hijo, que iba a ser consagrado para Jehová, que no tenía que beber vino, ningún tipo de vino, ni de uva, ni cualquiera, y cierta carne que no tenía que comer. Y así fue como los dos supieron, ¿verdad? Y Manoah le dice, pero ¿cómo vamos a criarlo? ¿Cómo vamos a prepararlo, ¿verdad? Para esto. Y el ángel de Jehová le da indicaciones. Así que estos dos papás estaban muy contentos porque muy pronto iban a ser padres. Pero ¿qué significaba ser nazareo? Significaba que Sansón tendría una vida consagrada a Dios. Y ese voto debía ser seguido por él, debía ser cumplido por él, ¿verdad? Durante toda la vida hasta su muerte. Así que pasó el tiempo, los papás amaban a su bebé, lo empezaron a cuidar con mucho cuidado, le enseñaron la palabra de Dios, le dejaron crecer su cabellito. Le dijo el Señor a estos padres que no tendrían que pasar navaja por el cabello de Sansón. ¿Vale? Entonces el niñito crecía y el cabello del niño crecía. Así que Sansón creció y se hizo adulto. Y durante ese periodo sucedieron muchas cosas en la vida de Sansón que sirvieron para aumentar su conflicto con el pueblo de Filisteo. Pasó el tiempo y Sansón conoció a Dalila y se enamoró de ella. Aquí viene, ¿verdad? El primer error de Sansón.
porque Sansón no tenía que buscar mujeres extrañas fuera de su pueblo. Ese también era un requisito para Sansón. Sus padres le habían dicho que buscara esposa dentro del pueblo de Israel y que no tenía que buscar mujer extraña que no fuera del pueblo de Israel. Y el primer error que tiene Sansón es enamorarse de una mujer que no era del pueblo de Dios. En cuanto sus padres supieron, hablaron con Sansón y le dijeron: hijo, no puedes andar con esa mujer. Recuerda que Dios dijo que tienes que buscar mujer de entre el pueblo de nosotros. No tienes que andar con mujeres extrañas. Acuérdate que tú eres consagrado por Dios. Tú tienes un propósito, Sansón, y tienes que cumplirlo. No te distraigas. Sigue las instrucciones que nuestro Dios te dio, Sansón. Pero Sansón, como todo hijo desobediente, hizo caso omiso a los consejos de sus padres. Él dijo: yo quiero esta mujer, la quiero y la quiero para mí, ¿verdad? Y siguió andando con Dalila. Así que veamos qué sucedió. Los filisteos, al saberlo, ¿verdad? Que se había enamorado de una filistea y por lo tanto de que se había enamorado de esta filistea, pues Sansón tenía que estar continuamente yendo, ¿verdad?, al pueblo de los filisteos. Entonces, antes de que se enamorara de Dalila, pues ya habían sucedido muchas cosas entre Sansón y los filisteos. Entonces había pique, ¿verdad? Y sobre todo que Dios lo estaba consagrando para derrotar a los filisteos. Esa era la tarea de Sansón. Era el propósito que Dios tenía para la vida de Sansón, destruir al pueblo de los filisteos. Pero él se enamoró de una filistea y por lo consiguiente continuamente estaba en el pueblo de los filisteos. Y los filisteos pues se daban cuenta que no podían vencer a Sansón, que Sansón tenía una fuerza extraordinaria. Ya había matado un oso, había matado un león, había hecho cosas extraordinarias, había cargado una puerta de hierro en sus espaldas y se las había llevado un largo camino hacia otro lado. Y todos veían esa gran fuerza que tenía Sansón. No podían con él. Entonces, cuando los filisteos se enteraron de que Sansón andaba con una filistea de su pueblo, pues entonces fueron a ver a Dalila y la fueron a ver con el objetivo de convencerla de que descubriera el secreto de Sansón, que descubriera y que viera de qué manera podrían terminar con la superfuerza de Sansón. Dalila decía: no, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo crees que me lo va a decir, verdad? Y entonces los filisteos empezaron a ofrecerle mucho dinero a Dalila, porque los filisteos sentían mucha ira contra Sansón y lo que querían era venganza. Así que los líderes filisteos convencieron a Dalila, ofreciéndole mucha riqueza a cambio de descubrir el secreto de Sansón. Empezaron a ofrecerle y le dijeron: mira, te vamos a dar tantas monedas cada uno de nosotros, pero si tú descubres el secreto de Sansón, ¿de dónde radica esa fuerza? ¿Cómo podremos vencerlo? Y cuando Dalila ve todo el dinero que estaban ofreciéndole, estaba viendo todo esto maravillada y vio con todo lo que podría ganar sacándole el secreto a Sansón. Entonces aceptó la oferta, queridos niños. Así que cierta noche, Dalila le pregunta a Sansón: ay, Sansón, eres muy fuerte, Sansón. Anda,
Cuéntame, ¿por qué eres tan fuerte? ¿Y cómo pueden vencerte? Porque nadie puede contra ti, Sansón. Tienes demasiada fuerza. Has hecho cosas extraordinarias. ¿Cómo podrían vencerte, Sansón? Anda, dímelo. Así que Sansón le respondió, bueno, con 7 tiras de cuero. Si me atas con ellas, quedaré débil. Entonces, Dalila pacientemente espera que Sansón se duerma y entonces Dalila consigue las 7 tiras de cuero y empieza a atar a Sansón con esas tiras de cuero. Ya que lo tenía a Sansón atado con las tiras, Dalila empieza a gritar, Sansón, Sansón, los filisteos están aquí, despierta. Y cuando Sansón despierta, revienta las tiras de cuero con mucha facilidad. Dalila y los demás se sorprenden al ver que esa no era la respuesta que Dalila esperaba. Dalila, por supuesto que se enoja demasiado y le dice, me engañaste, Sansón. Anda, anda, dime, no seas así, dime en dónde radica tu fuerza, cómo puede vencerte. ¿Por qué tienes tanta fuerza? ¿De dónde viene tanta fuerza, Sansón? Y después de esa ocasión, Dalila hizo otros intentos queriendo sacarle, ¿verdad? La respuesta correcta a Sansón. Pero Sansón no se la cuenta, no le cuenta la verdad sobre su fuerza. Y continúa la vida y continúa, ¿verdad? Viéndola ver y continúan su amorío y todo. Pero un día Dalila le reclama a Sansón y entonces se sienta junto a él y le dice, ay, Sansón, estoy muy triste. Y Sansón le dice, ¿por qué, mujer? Porque tú no me amas. Me has engañado tantas veces y no me has dicho la verdad. Tú no me amas. Si tú me amaras, ya me hubieras dicho la verdad. Y empieza a llorar. Y empieza a decirle tantas cosas a Sansón para que Sansón, ¿verdad?, le diera la respuesta correcta. ¿Y saben qué, queridos niños? Pues Sansón se dio a los encantos de Dalila y le revela su secreto. Sansón le dice a Dalila, mira, mi secreto es este. Nunca a mi cabeza debe de llegar navaja porque soy nazareo de Dios, del vientre de mi madre. Si yo fuese rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. ¿Cómo ven, queridos niños? Decíamos en nuestro objetivo al inicio que debemos de cuidarnos, ¿verdad? De los engaños de los demás. Dalila quería descubrir el secreto de Sansón porque sabía que iba a recibir una gran cantidad de dinero. Dalila lloraba porque Sansón decía que no la amaba. Y lloraba y le reclamaba a Sansón que no la amaba, pero ella en verdad que no amaba a Sansón. Estaba entregándolo a sus enemigos. Dalila no amaba, no estaba correspondiendo al amor de Sansón. Sansón amaba a Dalila porque él sintió feo, ¿verdad? Sintió feo y dijo, sí te amo, mujer. Y se dio a los encantos de Dalila. Y trató Sansón de demostrarle su amor a Dalila, revelándole su secreto, queridos niños. Se dejó engañar por esta mujer filistea.
Y por haber dejado engañarse de esta mujer, veremos cuál fue las circunstancias por las que pasó Sansón. ¿Cuáles fueron, verdad? Las circunstancias de haberse dejado engañar de esta mujer filistea. Por eso es muy importante, queridos niños, estar bien abusados y no dejarnos engañar de ninguna manera. ¿Bien? Hay que pensarlo bien o llevar el asunto a los pies de Dios, queridos niños. Y Dalila, en cuanto Sansón se quedó dormido, ¿ah? Ya le hizo cariñitos, le dio sus besitos y le dijo, ay, mi amor, gracias. Yo sabía que me amabas demasiado, Sansón. Te amo. Gracias, mi amor. Y empezó a decirle, entonces esa es tu fuerza. ¡Guau! ¡Qué maravilloso, Sansón! Y empezó a endulzarle y endulzarle el oído a Sansón. Y en cuanto vio que Sansón se quedó dormido, fue rápidamente hacia los filisteos y los llamó para que le cortaran el cabello a Sansón. No fue Dalila quien le cortó el cabello, queridos niños. Dalila le hizo que le revelara el secreto de su fuerza, pero los que le cortaron el cabello fueron los filisteos, queridos niños. ¿Vale? Inmediatamente cuando vio que Sansón dormía plácidamente, ¿verdad? Yo creo que esperó y le decía, Sansón, Sansón, para ver si Sansón estaba profundamente dormido. Cuando vio que verdaderamente Sansón estaba profundamente dormido, inmediatamente fue y llamó a los filisteos y les dijo, ¡hey, vengan, vengan! Tengo la respuesta. Sansón ha dicho que si le cortan el cabello, su fuerza se irá de él. Entonces los filisteos amarraron a Sansón y empezaron a cortarle el cabello. Cuando ya Sansón no tenía su hermosa cabellera, como las otras veces, Dalila empezó a gritar, Sansón, Sansón, los filisteos están aquí. Y Sansón, como todas las veces, despertó y se dio cuenta que había perdido su fuerza, porque lo habían atado, ¿verdad? En la cama. Estaba ya atado, lo habían atado los filisteos para ver si verdaderamente, ¿verdad? Le había dicho la verdad a esta mujer. Y como todas las otras veces, Sansón pensó que podría volverlo a lograr, pero no. Sansón despertó y se dio cuenta que había perdido su fuerza y cayó en manos de los filisteos, queridos niños, y solamente Sansón volteó a ver a Dalila, la mujer que él había amado o que amaba y que le había confesado su secreto. Le había confiado su secreto a esta mujer, queridos niños, y lo traicionó. E inmediatamente tomaron a Sansón y fue llevado preso, torturado y le sacaron sus ojos. Lo dejaron ciego, queridos niños, y lo hicieron su esclavo. Queridos niños, Sansón jugó en el territorio del enemigo y desobedeció a Dios, queridos niños. Nosotros como hijos de Dios, queridos niños, debemos de tener mucho cuidado de estar jugando en el territorio del enemigo porque podemos quedar presos. Podemos quedar presos de tanto estar jugando un día aquí y un día con Dios. Un día disfrutando los placeres del mundo y otro día buscando a Dios. No, queridos niños.
puede ser peligroso. Sansón jugó y jugó en el territorio del enemigo pensando que no se iba a quemar. ¿Y qué pasó? Cayó en las garras de sus enemigos, queridos niños, y desobedeció a Dios. Le falló al Dios Todopoderoso, queridos niños. Por eso dice la palabra de Dios que no puedes estar sirviendo a dos señores, queridos niños, porque con uno puedes quedar mal. O sirves a Dios o sirves a Satanás, porque con un amo puedes quedar mal. Recuerden que el mundo tiene dos amos, el amo Satanás y el amo, nuestro Señor Jesucristo. ¿A cuál vas a servir? No puedes servir a dos, no puedes estar en los dos bandos, queridos niños. No puedes estar un ratito aquí y un ratito acá. Un pie en el mundo y un pie sirviendo al enemigo y un pie sirviendo a Jesús. No se puede, porque con uno, a fuercita, tienes que quedar mal. Aquí Sansón jugó demasiado, queridos niños. Tenía un pie en el territorio del enemigo y luego quería tener un pie en el territorio de Israel. Y llegó el momento que quedó preso en el territorio del enemigo. Le quedó mal a su Dios. Lo desobedeció. Pero ¿saben, queridos niños? La fuerza de Sansón no estaba en sí en su cabello, sino en el poder de Dios. Dios lo había ungido con su Espíritu Santo y su Espíritu Santo estaba con Sansón, así como cuando José se fue lejos, ¿verdad? Por lo que habían hecho sus hermanos y estuvo en Egipto. Cuando José interpretaba los sueños, no era José, queridos niños, era el Espíritu de Dios que estaba en José. La fuerza y la sabiduría de José eran del Espíritu Santo, no eran de José. Por eso la palabra de Dios dice, y Jehová estaba con José, y Dios estaba con José, ¿vale? Y aquí en realidad no estaba la fuerza la fuerza de Sansón no estaba en los cabellos, no, estaba en el Espíritu de Dios que había depositado en Sansón. Y todo dependía en la obediencia de Sansón. Porque en cuanto Sansón desobedeció a Dios, el Espíritu de Dios se alejó de él, queridos niños. Se retiró la bendición de Dios de Sansón, porque había desobedecido un mandato de Dios. Él tenía un propósito y sus padres se lo habían dicho. No debes de andar con mujeres extrañas. Busca una mujer, una jovencita aquí de tu pueblo y cásate, hijo. No te andes quemando con otras mujeres. Busca una mujer de aquí de tu pueblo, cásate, cumple con el propósito por el cual fuiste puesto en esta tierra, hijo. Tú viniste aquí en esta tierra con un propósito. Y recuerda que no debes de andar bebiendo vino de uva, no debes de estar haciendo esto, no debes de comer cierta comida, debes de mantenerte consagrado a Dios, hijo, porque tú tienes un proyecto de vida, un propósito, hijo, y tienes que cumplirlo. Pero no escuchó los consejos de Dios y no acató el voto y la consagración que tenía de Dios
desde el vientre de su madre, queridos niños. Así que cuando le cortaron el cabello a Sansón, Dios retiró su bendición y Sansón se volvió un hombre común. Y durante mucho tiempo, Sansón había tratado a los filisteos de tontos. Pero ahora los filisteos lo estaban humillando, queridos niños. Qué triste, ¿verdad? Qué triste para quien aquel que era el hombre más fuerte de la historia. ¿No creen? Sansón le jugó mucho, queridos niños. Se dejó engañar por una mujer que ni siquiera era de su pueblo. Pero ¿qué creen, queridos niños? Sansón se arrepintió. Y mientras él estaba ciego, débil y en el peor momento de su vida, encontró la verdadera superfuerza y entendió que solo en su debilidad el poder de Dios se manifestaría. Y por el otro lado, los filisteos estaban celebrando su victoria sobre Sansón. El pueblo y los gobernantes se reunieron en el templo de su dios Dagón, mientras Sansón estaba esclavizado, sin ojos y haciendo un trabajo forzado. Sansón estaba humillado, se encontraba humillado por los filisteos. Pero ahí en medio de su debilidad, en medio de su peor momento de su vida, le pidió perdón a Dios. Reconoció que le había fallado a su Dios Todopoderoso. Le había fallado a sus padres. No había escuchado los consejos de sus padres y no había obedecido el mandato del Dios Todopoderoso. Y él estaba ahí sufriendo. Y aún en medio de ahí, él estaba arrepentido de lo que había hecho. No le había dado el debido respeto, la debida santidad de lo que Dios había depositado en él. Lo había tenido por poco y tuvo sus consecuencias, queridos niños, como todo. Cuando tomamos malas decisiones, siempre habrá consecuencias y consecuencias graves. Sansón estaba viviendo consecuencias muy graves por no tomar en serio las indicaciones y su propósito en esta vida, queridos niños. Estaba pagándolo muy caro. Y mientras él estaba ahí, arrepentido delante del Dios Todopoderoso y sufriendo, los gobernantes de los filisteos y todo el pueblo celebraban su victoria sobre Sansón. Y durante el festejo, queridos niños, mandaron a traer a Sansón de la prisión para seguirse burlando de él. Y lo pusieron entre las columnas para que pudieran verlo derrotado y pudieran decir, lo vencimos, está humillado, pensó que no lo podíamos derrotar. Se reían de él, dice la palabra de Dios. Y lo colocan junto a unas columnas para que todo el pueblo lo viera y se burlara de él, de él. Débil, ciego. Y el pueblo y los gobernantes se mofaban de él, queridos niños. Imagínense cómo se sentía el pobre Sansón, queridos niños. Humillado, queridos niños. Triste, débil, avergonzado
con su Dios, ¿verdad? Avergonzado con el Dios Todopoderoso. Haber dicho, ¿qué hice? ¿Cómo fui a confiar? ¿Cómo fui a confiar? Y luego, en el mero territorio del enemigo, queridos niños. Así que entonces, ¿verdad? Cuando llevan estos dos jóvenes a Sansón entre las columnas donde les dijeron que los pusieran, Sansón le dice a un joven que era guiado, ¿verdad? De la mano de este joven, le dice, acércate, acércame y hazme palpar las columnas sobre las cuales descansa la casa, para que yo pueda apoyarme sobre ellas. Sansón sabía que tenía que derrotar a los filisteos. Ese era su trabajo. Esa era la encomienda de Jehová Dios Todopoderoso. Tenía que derrotar a los filisteos. Y él al verse ahí en esa prisión, débil, burlado, esclavizado, se dio cuenta que no había cumplido lo que Dios le había dicho. Pero él confiaba en Dios. Él sabía que tenía un Dios todopoderoso, que escuchaba la oración y que atendía el clamor de sus siervos, queridos niños. Y Sansón, desde ahí, desde esa prisión, él estaba orando a Dios, avergonzado, pidiéndole perdón a Dios por lo que él había hecho. Iba ya preparado, ¿verdad? Iba ya humillado delante de Dios. Y cuando lo llevan para que esta gente siguiera burlándose de él, le dice al jovencito que iba con él, ¿verdad? Le dice, acércame y hazme palpar las columnas sobre las cuales descansa la casa, para que yo pueda apoyarme sobre ellas. La casa, queridos niños, estaba llena de hombres, mujeres, de hombres importantes, de todos los principales de los filisteos. Estaban ahí, festejando, adorando a su dios Dagón. Y en el piso más alto de la casa había también como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando las burlas hacia Sansón. Pero de pronto, Sansón, cuando es colocado por este joven en las columnas en donde reposaba, donde se apoyaba toda la casa, ¿verdad? Las columnas principales de la casa, donde estaba sostenida toda la casa, queridos niños, Sansón hace una oración al Dios Todopoderoso, queridos niños. Sansón empieza a clamar al Señor y le dice, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Dame fuerza, te lo ruego, Señor. Solamente esta vez, Señor. Esta vez nada más, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Esto lo dice en Jueces 16:28, queridos niños. ¿Y saben? Dios atendió el pedido de Sansón, queridos niños. Dios tuvo misericordia de Sansón y le devuelve su fuerza. Le devuelve el poder del Espíritu Santo para que él pueda cumplir el propósito por el cual él nació. Cuando termina de orar Sansón, se recarga en las columnas, queridos niños, ¿verdad? Dios atiende el pedido de Sansón. Y Sansón, cuando él tiene la fe y la convicción de que el Dios Todopoderoso ha escuchado su oración, se recarga en las columnas y dice,
fuerte, con una voz fuerte, muera yo con los filisteos. Y entonces se inclina con toda su fuerza, queridos niños, y cayó la casa sobre los principales, sobre todo el pueblo que estaba en ella. ¿Y saben? Los que mató ese día fueron mucho más que los que había matado durante toda su vida. Jueces 16, 28, queridos niños. Todos estaban riéndose, burlándose de Sansón, pero ellos no pensaban que había un Dios más poderoso que su Dios Dagón y más poderosos que sus poderosos de los filisteos. Y Sansón los mata, ¿verdad? Cuando más se sentían confiados, mueren, queridos niños. Dios tiene misericordia de Sansón y Sansón mata muchísimos más filisteos de que cuando él estaba en vida, queridos niños. Queridos niños, la vida de Sansón nos muestra la importancia de confiar en la fuerza de Dios y no en nuestro propio poder. Sansón se sentía, queridos niños, seguro en él. Él decía, es mi fuerza, yo soy fuerte, yo puedo hacer cualquier cosa porque fui dotado de una gran fortaleza, de un gran poder. Tengo demasiada fuerza. Él se confió, pensó que su fuerza era suya. Se perdió el piso, como decimos, ¿verdad? Perdió el piso y ya no estaba pensando que esa fuerza que él tenía era de Jehová, de su Espíritu Santo, que le estaba dando la fuerza para poder cumplir el propósito que Dios le había dicho que hiciera, destruir a los filisteos. Para eso le fue dada esa fuerza. Pero él confió más en su poder, ¿verdad? También debemos de tener cuidado y la importancia de seguir la voluntad de Dios y no nuestra propia terquedad, de buscar la sabiduría del Señor y no nuestro propio entendimiento, ¿vale? Eso es muy importante, queridos niños. Y tener cuidado, porque todo esto le pasó a Sansón, queridos niños. Él se confió pensando que eran sus propias fuerzas. No buscó y no hizo la voluntad de Dios, sino siguió su propia terquedad, aun a pesar de que sus padres le dijeron, hijo, estás mal, detente. Deja a esa mujer. Recuerda que tienes que buscar una mujer de tu pueblo, hijo. No estés jugando. Deja a esa mujer, porque esa mujer solamente te va a traer males. Pero él siguió con su terquedad. Él le dijo a sus padres, padres, yo amo a esta mujer y con esta mujer me voy a casar. No atendió a la voz de sus padres ni a la voz de su Dios Todopoderoso. Siguió su terquedad, su necedad. No buscó la sabiduría de Jehová, sino su propio entendimiento. Él siguió su propio razonamiento y dijo, no pasa nada. Si tú quitas mi cabello, yo voy a perder y voy a ser igual que los otros hombres. Pero ¿saben, queridos niños? Aún así, Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Nuestro Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Por supuesto que Dios quería lo mejor para Sansón. Pero Sansón se desvió, queridos niños, se confió. Pero Dios siempre quiere lo mejor para nuestra vida, aunque a veces no lo podamos ver,
ni entender, pero Dios siempre, siempre quedará lo mejor para nosotros, ¿vale? Además, aún a pesar de todo, Dios hizo cumplir su plan y sus propósitos en la vida de Sansón, pero a Sansón le costó su vida. ¿Se dan cuenta? Aún a pesar de las cosas que sucedieron, Sansón pudo cumplir su plan y sus propósitos en esta tierra. Pero ¿qué pasó? Le costó la vida, ¿verdad? Murió juntamente con los filisteos. Queridos niños, queridos radioescucha, Dios sigue con sus propósitos. Él sigue, a pesar de nuestra desobediencia. Sin embargo, todo saldría mucho mejor cuando sabemos escuchar la voz de Dios y decidimos confiar en sus designios y en su obediencia, en su voluntad, en su palabra, queridos niños. Si nosotros decidimos confiar en sus propósitos y obedecerlo, las cosas saldrían mejor sin salir nosotros ilesos. Hay veces que Dios dice, yo tengo que cumplir los propósitos. Dios tenía que destruir a los filisteos. Era un pueblo, ¿verdad? Que era enemigo del pueblo de Israel. Y Dios le había dicho a Sansón que tenía que destruirlos. Pero aún a pesar de que Sansón desobedeció, que se encontraba en la situación en que se encontraba, Dios cumplió con ese propósito. Dios destruyó a los filisteos. Y aún así, Sansón cumplió con su propósito, pero le costó la vida, ¿verdad? Si nosotros decidimos confiar y obedecer, seguir la voluntad de Dios, podremos gozar, queridos niños, sin sufrir ningún daño. Si nosotros nos ponemos blanditos y confiamos en Dios y seguimos su camino correcto y lo obedecemos, somos fieles a Dios. Entonces, los planes que Dios tiene para nosotros saldrán mucho mejor, queridos niños, y no sufriremos ninguna lesión, sino seremos gratos a su presencia y Él podrá confiar en nosotros, porque Él verá nuestra fidelidad y Él podrá confiar cada día en nosotros, queridos niños. Así que, cuando sintamos deseos de desobedecer o hacer cualquier cosa equivocada, como le pasó a Sansón, oremos a Dios. Hablemos con Él sobre nuestros deseos y sentimientos, nuestros asuntos. Sansón debió de haberse eh, inclinado delante de Dios y haber orado a Dios y decirle sus deseos, sus sentimientos, sus problemas. Y Dios lo hubiera escuchado. Si nosotros, queridos niños, nos pasa lo mismo y estamos por hacer cosas equivocadas que no debemos de hacer porque sabemos que ofendemos a Dios, debemos inmediatamente ir a los pies de Dios y orar a Dios, hablar con Dios y decirle nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestros problemas. Y sabes, Dios oirá nuestras oraciones y nos concederá la fuerza y el poder del Espíritu Santo para poder obedecer y vencer el mal. Pero debemos recordar siempre que no es por nuestras propias fuerzas, sino por el poder de Dios que obtendremos la victoria sobre el mal, sobre la tentación, sobre la mentira, sobre cualquier cosa que quiera destruirnos, queridos niños, que quiera hacernos
que nos desviemos del plan y del propósito de Dios para nuestra vida. Pero es importante, queridos niños, que siempre estemos en oración y que cuando sintamos que estamos fallando, que estamos debilitándonos, vayamos a los pies de Dios y pidámosle a Él que sea Él que nos dé la fuerza necesaria para poder estar fuertes ante la tentación, estar fuertes ante cualquier situación que se nos está poniendo o poniendo a nosotros. ¿Sale? Pero es importante, queridos niños, buscar la voluntad de Dios, confiar en la fuerza de nuestro Dios y buscar la sabiduría de nuestro Dios en todo momento, pedirle entendimiento, pedirle sabiduría en cualquier situación en la que se nos está complicando y decirle, Señor, ¿voy bien? ¿Voy mal, Señor? Ayúdame. Estoy batallando con esto, Señor. Ya no quiero mentir, ya no quiero hacer esto, pero es más fuerte lo que hay dentro de mí, Señor. Pero te pido, Padre, que tú me des la fuerza y el poder, Señor, para poder vencer esto que me está haciendo debilitar en mi fe, que me está haciendo que tome camino incorrecto, Señor. Dame esa fuerza, Señor, porque quiero ser íntegro. Quiero ser, Señor, ese niño, esa niña que sea valiente y pueda enfrentar cualquier, cualquier peligro en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cualquier tentación, cualquier muralla que se oponga, cualquier gigante que se oponga delante de mí, Señor, que yo pueda vencer en el nombre de Jehová de los ejércitos, que es el que da, ¿verdad? El poder. Dice nuestro texto que nos vamos a aprender, no es con fuerza ni con ejército, porque el poder y la victoria lo da nuestro Dios Todopoderoso, queridos niños. Porque sin Dios no somos nada. Sin el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, no podríamos. No somos nada, queridos niños. Pero si el poder del Espíritu Santo está en nosotros y nos aferramos y buscamos su voluntad, su sabiduría y obedecemos y oramos y leemos su palabra, entonces nuestro espíritu se va fortaleciendo. Nuestras decisiones se van fortaleciendo conforme a la voluntad de nuestro Dios y entonces sabremos tomar decisiones sabias. Y tampoco nos dejaremos engañar tan fácilmente, porque la voz del enemigo siempre endulzará nuestros oídos, queridos niños, así como los endulzó Dalila a Sansón, así como la serpiente endulzó el oído de Eva y le dijo, no morirás, sino que sabe Dios que serás como Él, sabiendo el bien y el mal. Así que pidámosle al Señor esa fuerza, esa fortaleza para poder saber escuchar solamente su voz y saber reconocer la voz de nuestro enemigo que quiere hacernos caer y que quiere debilitarnos y tomarnos como presos, queridos niños. Y no juguemos en el territorio del enemigo. Tienes que decidirte por quién vas a servir, a Dios o al enemigo. ¿Vale? Pues esa fue nuestra clase del día de hoy, queridos niños, queridos Radio Escucha. Vamos a orar para dar fin a nuestra historia del día de hoy y darle las gracias a Dios por lo que hoy aprendimos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, muchas gracias te damos, Padre, por lo aprendido de hoy, Padre. Hoy aprendimos, mi Dios, que necesitamos
Necesitamos aprender a escuchar tu voz, Señor. Aprender a obedecer, Señor. Aprender a escuchar tu voz y a reconocer la voz del enemigo, Señor, para no dejarnos engañar tan fácilmente, Padre. Aprendimos, Padre, que es muy malo estar jugando en el territorio del enemigo, porque podemos quedar atrapados en él. Ayúdanos, Señor, a mantenernos cada día más fuertes y estar, Señor, bajo tu cobertura, Señor. Que seas tú, Señor, hablando nuestra vida, Señor, fortaleciendo nuestra vida, Padre, para siempre obedecerte, Señor, para conocer tu preciosa voz, mi Dios, cuando tú eres, Señor, el que nos hablas y que nos dices que nos amas y que quieres lo mejor para nuestra vida, Padre. Que podamos entender, Señor, que la mejor vida que podemos tener, Señor, siempre va a ser, Señor, de tu lado, Padre. Buscándote, Señor, en la Biblia, en la oración, Señor, en nuestros discipulados, Padre. Solamente así el enemigo lo mantendremos lejos de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a mantenernos firmes, Señor, en tu camino, Señor, en tu palabra, Señor, obedeciéndote, Padre. Te pido, Señor, por cada niño, Señor, por cada radio escucha, Padre. Bendícelos y guárdalos, Padre. Que tu palabra, Señor, hable a sus corazones, Padre. Que tengan tiempo, Señor, de arrepentirse, Señor, y de aceptarte como su único y suficiente Salvador, Señor, el único amo de nuestras vidas, el único Señor de nuestras vidas, el único Salvador de nuestras vidas, Padre. Que puedan, que puedan, Señor, tomar su decisión, Señor, ahora, Señor, en vida, Padre Santo, porque ya en la muerte ya no podrán hacer nada, Señor. El tiempo se les acaba, Padre. Señor, toca los corazones, Padre Santo. Derrama, Señor, tu Espíritu, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, les ayude, Señor, a convencerse de pecado, Padre, y vuelvan a ti, Señor, arrepentidos, Señor, y puedan reconocer, Señor, su pecado, Padre, y puedan reconocer, Señor, que tú eres el Dios Todopoderoso, el único Hijo de Dios y el que vino a morir por cada uno de nosotros, por amor a nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a serte fieles cada día, Padre, a buscar tu dirección, Señor, a buscar tu sabiduría día a día, Padre Santo, y hacer tu voluntad y obedecerte, Padre, con un corazón sincero, Padre Santo. Bendice a cada niño, Padre Santo, bendice a cada uno de sus padres, Señor, y despídenos en amor, Padre Santo, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Pues yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaí 104.3 FM y por nuestras redes sociales, por YouTube y por Facebook, en nuestra página de Dios es Fiel, Comunidad de Fe. Que Dios me los guarde, que sigan pasando una excelente tarde en compañía de sus seres queridos. Bye, que Dios me los guarde.